nos gusta leer la bendición sacerdotal declarándola sobre nuestras vidas. Así que yo le pido que donde usted repita conmigo: que el Señor me bendiga, que el Señor me guarde, que el Señor muestre su favor sobre mí, que el Señor me dé su paz, que el Señor me levante, que el Señor se glorifique sobre mi vida siempre. Espíritu Santo, eres bienvenido a Peniel Chur. Amén. Está el número 6, 22 en adelante. Los niños pueden pasar a su iglesia de niños, pueden pasar a Peniel Chur Yum, también a Kix. Qué bonito verles a todos. Bueno, ahí en el escritorio está la diapositiva, Miel. Hoy vamos a seguir con la serie Fe. Muchas gracias, mi hermana, su padre. Hoy vamos a seguir con la serie Fe y el título del tema de hoy se llama Conociendo al Dios que adoramos. ¿Cómo se llama el título? Conociendo al Dios que adoramos. ¿Qué pasa, iglesia? A veces no conocemos al Dios de la Escritura, al Dios de la Biblia. En ocasiones empezamos a tener una relación con un Dios que nosotros imaginamos según nuestros criterios subjetivos, culturales, en ocasiones políticos. Pero usted y yo como cristianos debemos adorar al Dios que dice la Escritura. Usted y yo debemos adorar al Dios que está descrito en la palabra. Entonces hoy vamos a hacer un ejercicio un poco diferente a lo que venimos haciendo de manera cotidiana. Hoy vamos a navegar más profundamente y vamos a hacer, aunque de manera holística, un estudio para ver qué dice la palabra acerca de Dios. Porque en ocasiones empezamos a adorar, empezamos a servir, pero cuando la vida la comenzamos a afrontar en diferentes contextos, no sabemos cómo orar, no sabemos cómo clamar, no conocemos a nuestro Dios. Para algunos Dios es Dios creó al mundo, mandó a su Hijo para que muriera por ti y por mí y me salvó y ya. Y no tenemos ese conocimiento de Dios. Por eso en esta serie Fe que estamos haciendo cada domingo, estamos afirmando nuestra identidad en Cristo. Y de esa manera, a través de la Escritura, escudriñando la Escritura, meditando en la Escritura, hemos comenzado a conocer al Dios que describe la Escritura. Hoy quiero comenzar con una frase que dijo el príncipe de los predicadores. El príncipe de los predicadores se llamaba Charles Spurgeon y él fue un predicador bautista de Londres, pero del siglo XIX. Ha sido uno de los grandes predicadores que ha tenido la teología reformada. Recuerda que tú y yo somos protestantes y aproximadamente algo más de 500 años desde que el monje Lutero decidió comenzar todo un proceso de algunos hombres antes que él. De ahí hacia acabó un parteaguas en la teología de la iglesia cristiana y todas las denominaciones protestantes empezamos a desarrollar y a estudiar la palabra, y en el proceso que se iba a estudiar la palabra comenzó a salir una teología reformada. Así que hoy vamos a mirar un fragmento de teología sistemática para poder empezar a, mediante el escudriño de la palabra, conocer a nuestro Dios. Aunque es un sermón muy corto, que solo tiene 2 puntos, es un sermón muy extenso, que le pido hoy de manera cordial. Coloque toda su atención en las descripciones que vamos a hacer, porque hoy va a ser un sermón expositivo, pero descriptivo al mismo tiempo, ¿sí? ¿Qué dijo el predicador que les contaba? Dijo: cada atributo de Dios debe ser un rayo fresco en esta luz de sol llena de deleite. Para nosotros que conocemos nuestra insensatez, que Él
Él, o sea Dios, sea sabio, debe ser motivo de gozo. Para los que temblamos a causa de nuestra debilidad, que Él sea todopoderoso, debe ser causa de regocijo. Que Él sea eterno, debe ser siempre el tema de nuestra música. Cuando nos damos cuenta que somos como la hierba y nos secamos, que Él sea inmutable, debe darnos una canción. Pues nosotros cambiamos cada hora y no somos los mismos por mucho rato. Que Él esté lleno de gracia, que desborde gracia y que en el pacto Él nos haya dado esta gracia, que sea nuestra para limpiarnos, nuestra para guardarnos, nuestra para santificarnos, nuestra para perfeccionarnos, nuestra para llevarnos a la gloria. Todo esto debería impulsarnos a deleitarnos más en Él. Dios debe ser nuestro deleite, pero para nosotros poder comenzar a disfrutar de Dios, debemos conocerle. Y la manera práctica de conocerle es mediante la Escritura. Así que vamos a comenzar. Punto número 1, se puede colocar ahí, nombres de Dios. ¿Cómo es el punto número 1? Bueno, si vamos a la etimología de lo que significa nombre, viene del latín y es la designación o denominación que se le da a una persona, a un animal, a un concepto o a una cosa, con el propósito de poder distinguirle de otras cosas. Nosotros en el lenguaje tenemos símbolos. Nosotros hemos creado, a través en nuestro caso del español, símbolos del lenguaje que representan cosas. Por ejemplo, la palabra semáforo. Nosotros conocemos que hay un instrumento que sirve para el tráfico vehicular y el símbolo del lenguaje que hemos usado para designarlo y diferenciarlo del ventilador, de la mesa, es un nombre. Entonces ahora hay nombres propios y otros que son comunes. Los nombres que son comunes es porque hay demasiadas cosas acerca de eso. Hay muchas mesas. Entonces es un nombre, hay muchas mesas. Pero no hay, digamos, la mesa de Penielchur. Esta es la mesa de Penielchur. Hay una mesa, ¿sí? Siempre nos gusta empezar como a escudriñar. Bueno, desglosemos el lenguaje en el sermón. Avanzando, vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a comenzar con el primer nombre. ¿Qué vamos a ver primero? Devuélvete por favor, Eli, un momentico. Primero vamos a ver los nombres y los títulos de ¿quién? Hoy vamos a trabajar los nombres de Jesucristo. A mí, ¿qué me gusta hacer generalmente? Primero mirar lo que dijo Cristo y luego mirar lo que dijo la iglesia y después navegar por el Antiguo Testamento. Bueno, hoy vamos a empezar algo similar. Vamos a empezar con algunos nombres de Cristo, porque nosotros somos seguidores de Cristo. Entonces es súper importante comenzar a ver a través de la palabra, reitero, cómo le decimos al Señor. En 1 Timoteo capítulo 4 versículo 10, usted lo puede ver en pantalla, dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el ¿qué, iglesia? El Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Así que ¿cómo le llamamos a Cristo? Sigamos bien. En Job, capítulo 19, verso 25 dice: yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo. En ocasiones en la palabra, cuando vamos y viajamos en el Antiguo Testamento, empezamos a ver cómo hay fragmentos en la palabra donde empiezan a describir también la obra de Cristo. Y dicen los eruditos que aquí se está haciendo, cuando habla del Redentor, también se está hablando de Jesucristo. Así que Jesucristo también es ¿qué? Entonces, Jesús es nuestro. Jesús es nuestro. Jesús es nuestro pan de vida. Dice Juan capítulo 6 verso 35. Y Jesús les dijo: yo soy el que, iglesia,
El que a mí viene nunca tiene hambre, y el que en mí cree no tiene sed jamás. Jesús es nuestro Salvador, Jesús es nuestro Redentor, Jesús es nuestro pan de vida. Así que ya empezamos a ver nombres que la Biblia dice de Jesús. Cuando tú empieces en tu vida cotidiana y tú necesites quien te redima, necesites quien te salve, necesites quien calme a veces esa sed espiritual o esa hambre espiritual que tenemos, ¿a quién debemos ir? A Cristo, porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, Él es nuestro pan de vida. También vemos que la palabra dice en Juan capítulo 21, verso 7: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: Él es, ¿qué, iglesia? El Señor. Jesús es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro pan de vida, nuestro Señor. En Isaías capítulo 40, verso 28 dice: ¿No has oído que el Dios eterno, Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga? Su entendimiento es inescrutable. Así que Jesús también, ¿qué es, iglesia? Nuestro Creador. Continuemos, Eli. En Mateo capítulo 16, verso 16 dice: respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de ¿quién? Del Dios viviente. Sigamos. En Juan capítulo 3, verso 16, es muy conocido, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué es Jesús, iglesia? Nuestro Salvador, nuestro Redentor, el pan de vida, nuestro Señor, el Creador, el Hijo del Dios viviente y el Hijo unigénito de Dios. ¿Por qué es importante conocer los nombres en la palabra? Para la cultura judía es muy importante los nombres. Los nombres habla de lo que la persona va a hacer. Cuando le colocan un nombre a un bebé, están hablando, le están bendiciendo, le están declarando sobre su vida. En nuestro caso personal, nosotros decidimos nombrar a Asher David con ese nombre porque tiene un significado especial. En mi caso yo me llamo Brian David y también tiene otro significado especial. Cuando nosotros comenzamos a nombrar a alguien, por eso usted y yo tratamos de tener mucho cuidado con los apodos. Usted y yo tenemos mucho cuidado en esos procesos donde empezamos a recochar, porque a veces estamos maldiciendo al otro, estamos siendo maldicientes con nuestra boca, estamos empezando a hacer cosas negativas. Pero cuando comenzamos a conocer estos nombres de Dios que dice la Escritura, ya tú puedes decirle en oración: Señor, tú que eres el Hijo unigénito de Dios, Padre, tú que eres el Hijo del Dios viviente, ayúdame a ser un mejor hijo. Tú que eres mi Salvador, Señor, tú que eres mi Redentor, tú que eres, Señor, mi pan de vida. Señor, te necesito porque sin ti no puedo vivir. Tengo hambre de ti, como decía el salmista. Es empezar a conocer a ese Dios que describe la Escritura. Es empezar a disfrutar al Dios que nosotros adoramos. Cuando tú estés adorando en tu intimidad o aquí en la congregación como iglesia, es importante que empieces a mirar quién es el Señor. A veces la vida es dura y se presentan oprobios que no podemos explicar, que no podemos comprender, y la única manera de hacerlo es a través de la palabra. ¿Sí? Continuemos.
Además, en la Biblia también dice que Jesús es el Hijo amado. Y lo vemos en Lucas capítulo 9, verso 35. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. También vemos que dice que él es el Santo de Israel. En Isaías capítulo 5, verso 19 dice: acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. En el siguiente capítulo vemos en Isaías 9, verso 6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado estará sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Jesús es nuestro Príncipe de paz. Cuando tú empieces a afrontar complicaciones, dificultades en tu vida, cuando necesites un consejo y no sabes a quién escuchar, no sabes a quién ir, ¿a dónde debemos ir? A nuestro admirable consejero. ¿A dónde debemos de buscar la paz? En nuestro Príncipe de paz. ¿Ven? Es importante conocer al Señor. A veces creemos que Jesús solo es Jesús y ya, y que la única forma de decirle es Jesús o Cristo o Jesucristo. Pero cuando empezamos a navegar en la palabra y empezamos a sumergirnos cada vez más en ella, y empezamos a ahondar en ella, y empezamos a disfrutarla y a deleitarnos en ella, empezamos a descubrir que Jesucristo es mucho más, que Él trasciende lo que nosotros creemos, pensamos, imaginamos. No alcanzamos a imaginar la dimensión de nuestro Dios. Así que es fundamental conocerlo. Por eso hoy estamos haciendo y estamos empezando a mirar descripciones en la palabra. Sigamos, por favor. En 1 Timoteo capítulo 6, versos 15, dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y único soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Jesús es el único Rey de reyes y Señor de señores que usted y yo tenemos. Jesucristo, además de ser nuestro Rey de reyes, es la cabeza de la iglesia. En Efesios dice: Cristo es la cabeza de la iglesia y es el salvador del cuerpo, que es la iglesia, que somos usted y yo. Entonces, cuando nosotros, en este caso, que somos una iglesia en crecimiento, somos una congregación donde se reúne esa iglesia, ¿quién es la cabeza de Peniel Shur? Entonces nosotros ¿a quién debemos honrar? ¿A quién debemos adorar? ¿A quién debemos exaltar en nuestra vida cotidiana, siendo usted y yo la iglesia, el cuerpo de Cristo? A Cristo. A veces, ¿qué pasa? Nosotros comenzamos a fijar nuestra mirada en los seres humanos y se nos olvida que maldito el hombre que confía en el hombre. Tenemos que empezar a siempre recordar, nuestra mirada está y debe estar puesta en Dios, porque debemos ir a ese admirable consejero, a ese príncipe de paz, a nuestro Rey de reyes, al Señor de señores, al único que es soberano. Porque debemos hacer todo para su gloria, sea que comamos, que bebamos, sea una elección que tomemos. Todo lo que usted y yo debemos hacer, lo debemos hacer para honrar al Señor, porque Él es la cabeza de nosotros. Él es la cabeza tuya y mía. Nosotros somos el cuerpo de Cristo en la tierra. Así que nosotros debemos honrar al Señor y hacer lo que al Señor le agrada. Además vemos que Él es el Logos o es el Verbos. Hay una parte en la Biblia que dice: en el principio Él era el Verbo. Jesús es llamado Logos en griego y es una palabra compleja, pero frecuentemente en español lo traducimos como el Verbo. La identificación de Jesús como ese Logos encarnado, como el Verbo encarnado, solamente aparece en el comienzo del Evangelio de Juan. Y el término Logos, palabra, es utilizado también en dos pasajes joánicos que utiliza Juan.
No aparece en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Eso es algo muy interesante. ¿Por qué es importante? Porque cuando usted empieza a ver, ya empieza a leer la palabra, y entonces usted empieza a leer y dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios. Tal vez usted nunca comprendió que se estaba describiendo a Jesús. Es interesante comenzar a descubrir quién es nuestro Cristo, quién es el Cristo en la Escritura, para comenzar a entenderla mejor, para comenzar a practicarla mejor, para que la Biblia comience a hacer un cambio en nuestra vida de manera constante. Además de eso, Él dice que es el alfa y el omega, el principio y el fin, el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. ¿El qué? El Todopoderoso. Dios es el principio y Dios es el fin. El Señor, como lo hemos explicado en algunas ocasiones, trasciende la creación. La creación tuvo un inicio y tendrá un fin. Pero Jesús, al ser el verbo y al ser el alfa, estuvo desde el principio de la creación. Y Él era antes de la creación. Y Jesús, al ser el omega, va a estar al final de la creación y cuando la misma creación termine. Cuando el tiempo, el espacio concluyan, Cristo seguirá siendo Cristo. Es importante. Cuando usted vaya a cometer pecado, recuerde que a quien usted le está dando la espalda es al alfa y la omega, al principio y al fin, al Señor de señores, porque a veces tenemos un Cristo lejano, un Cristo que está en un cielo imaginario, que está sentado y que es lejano. Pero el Cristo al que usted y yo adoramos es el alfa y la omega. Por eso cuando nosotros nos paramos aquí de manera imperfecta, haciendo una iglesia en crecimiento, adorar al Dios de los cielos, intentamos hacerlo en espíritu y en verdad, porque estamos adorando al Rey de Reyes, al Señor de señores, al alfa y la omega. Tú y yo no podemos olvidar a quién servimos y por qué estamos estas 2 horas de nuestro día, un diciembre con lluvia aquí. Estamos reunidos aquí como congregación, siendo la iglesia, para adorar, para exaltar, para glorificar, para amar al alfa y al omega, al principio y al fin. La palabra, y por eso la estamos leyendo, y estamos leyendo la palabra, no es como, ay Brian, ¿de dónde sacaste eso? Estamos leyendo la palabra, está en la palabra. Por eso destaqué algunos versículos, algunas joyas importantes con cada nombre. Porque aquí, ¿qué sucede en ocasiones? A veces cuando vemos estas exposiciones de teología sistemática, nos quedamos en el nombre. Y decimos, ay, él se llama así, 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 pero no sabemos dónde está. Entonces a usted le va a quedar ahí, usted lo puede escribir o también lo puede ver en la reproducción del en vivo cuando quede guardado en nuestro Facebook. Además de ser el alfa y el omega, ¿qué dice la Escritura? Dice que Él es nuestro maestro. En Mateo capítulo 23, verso 8 dice, pero vosotros no queráis ser llamados rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. A mí, particularmente, porque conocí desde muy pequeño esto, por eso me costó en las instituciones educativas en las que he estado llamarle maestro, prefiero decir docente, profesor, porque para mí solo hay un maestro, y a veces en mi tiempo personal, en mi oración con Dios, yo le digo, maestro, aquí estoy. Los discípulos hablaban así, cuando estaban en Getsemaní, maestro, te necesito. Porque el maestro es el que te puede enseñar, el que te puede ayudar a salir del problema. El maestro es el que puede caminar contigo todos los días y te puede guiar. Y es importante conocer a nuestro maestro. Es decirle, maestro, aquí estoy, guíame. Maestro, enséñame. Maestro, amado maestro, aquí estoy. Es fundamental conocer al Dios de la Escritura. Además, también es el Rey de los judíos.
Cuando Jesús iba entrando le decía: salve Rey de los judíos. Cuando estaban entrando como ya en el proceso, o estaban previos a entrar al proceso de la crucifixión, que le estaban haciendo lo de la corona, y los soldados estaban burlando de él. Pero lo que ellos no comprendían es que en realidad Cristo es el Rey del pueblo judío, pero también es la cabeza de la iglesia. Y a veces olvidamos uno y solo desarrollamos el otro, o viceversa. Y nosotros no podemos olvidar, y por eso le tenemos un respeto al pueblo judío, porque es el pueblo escogido de Dios, y Jesús es su Rey. Aunque Él es la cabeza de la iglesia, aunque Él es nuestro maestro, aunque es el alfa y el omega, el principio y el fin, el Rey eterno, el Rey de reyes, el Señor de señores, nuestro Salvador. Todo eso es Jesús. Así que cuando usted y yo tengamos una comunicación con Cristo y comencemos a tener una relación más profunda con el Señor, usted puede en medio de su oración decirle: mi Rey de reyes, mi alfa, mi omega, mi maestro, mi salvador, tú que eres la cabeza de la iglesia, el Logos encarnado, el verbo que está en el principio de la creación. Y a veces nos quedamos cortos, a veces no le conocemos. A veces venimos un domingo, cantamos una canción que nos guste o no, pero no sabemos a quién estamos adorando. La invitación hoy es a conocer a ese Dios al cual adoramos, porque a veces perdemos el norte, a veces olvidamos por qué somos cristianos. La ocasión anterior hablábamos de todo lo que era la salvación, que era mucho más que solo el concepto mismo de salvarnos, ¿se acuerdan? Y empezamos a ahondar más en la Escritura y hablamos que Él nos perdonó con el Señor porque éramos sus enemigos, que Él nos quitó la maldición y bueno, y seguimos ahondando. Cuando empezamos a ver cómo la Biblia describe a Dios, empezamos a tener un conocimiento más profundo de Dios. Y cuando en nuestra vida comenzamos a tener las necesidades que todos los seres humanos tenemos, podemos comenzar a descubrir al Señor, porque algo tiene Dios, y al el ser un Dios eterno podemos redescubrirlo, y el redescubrirlo puede ser todos los días. El deleitarse en su presencia es algo de todos los días. Nunca pierda el amor por el Señor. Nunca pierda el ser un adorador en espíritu y en verdad. Nunca pierda tener un corazón contrito y humillado delante del Rey de Gloria. Siempre recuerde, esa relación es una relación personal. Esa no es una relación que va a tener su pareja, su descendencia, su familia, sus ancestros, sus amigos. Esa relación con nuestro amado Maestro, con el Alfa y el Omega, con el Rey de Reyes, es una relación que solo tú puedes tener. Y además de eso, Él es nuestro sumo sacerdote. En Hebreos capítulo 3 versículo 1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considera al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. La palabra dice que nosotros no tenemos necesidad de, como hacía el pueblo judío en la Escritura, ir delante de los hombres y llevar por causa de nuestro pecado, ir ante una persona, porque usted y yo tenemos a ese sumo sacerdote. Él es nuestro sumo sacerdote. Usted y yo debemos ir a Cristo. Cada día de nuestra vida debemos ir a ese Rey de Reyes, a ese Señor de señores, al Alfa y el Omega, al principio y al fin, al Salvador de la humanidad, a nuestro Maestro, al Dios Creador, al Logos encarnado, al Verbo. Usted está yendo a ese Dios cuando usted cierra la puerta de su habitación, cierra sus ojos y comienza una oración. Usted está sentado, arrodillado, usted está tirado en el suelo, está parado. Cuando usted empieza a orar, usted está hablando con el Rey de los judíos.
Usted está hablando con la cabeza de la iglesia. Usted está hablando con el sumo sacerdote. Y a veces no tenemos en cuenta eso. A veces no conocemos al Señor. Por eso es tan importante, familia, por eso es tan importante escudriñar la palabra una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. Y aun cuando usted crea que, por ejemplo, se sabe un versículo de memoria, lo invito, búsquelo en otras 25 versiones. Navegue en la Escritura. Descubra qué quiere decir en el griego esa palabra, en el contexto judío, en el hebreo, en el arameo. Estudie la Escritura. Y aun cuando ya se la sepan 25 versiones, cuando sepa qué significa la etimología de la palabra, qué significa el contexto cultural, vuélvalo a leer. Porque Dios es tan grande que usted y yo no lo alcanzamos a comprender. Usted puede enamorarse cada día, a cada segundo, a cada latido de Dios. Porque Dios es. Él trasciende. Además de ser nuestro sumo sacerdote, también es profeta. Y la gente decía, este Jesús, el profeta de Nazaret. Así que cuando usted necesita que Dios le hable, vaya al Señor. El mejor profeta es Dios. Además, también vemos, es Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros, y esto lo leemos en Isaías capítulo 7 verso 14. Por tanto el Señor mismo les dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Por qué es importante esta fracción de la Escritura? Porque Jesús era una promesa, era la promesa de salvación dada al pueblo judío. Pero Dios extendió su misericordia al resto de la creación, al resto de la humanidad. Y lo extendió a la iglesia. Y decidió adoptarnos. Y decidió darnos el privilegio, como Él dijo, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor es tan bueno, tan maravilloso, que cuando usted se sienta solo, cuando tenga un ataque de ansiedad, un ataque de depresión, cuando usted se sienta extremadamente solo, así esté muy acompañado, recuerde que su maestro, que el alfa y el omega es Emmanuel, que Dios está con usted, y que Dios está con usted cada día de su vida, y todos los días va a estar con usted hasta que el mundo termine. ¿Por qué? Porque Él es el Logos, el verbo encarnado, porque es la omega y va a estar al fin de los tiempos. ¿Sí ven cómo se empiezan a entretejer? Cómo se empiezan a entretejer una cosa con la otra, y nuestro conocimiento de Dios se empieza a extender, y nuestra visión de Dios empieza a cobrar. Por eso la Biblia dice que cuando usted y yo nos acercamos a Dios, debemos hacerlo con un temor reverente. Porque Él es el alfa y el omega, porque Él es el principio y el fin, porque Él es el Rey de Reyes, no con miedo, pero sí con un respeto, porque usted está hablando con el Dios omnipotente, todopoderoso y santo de Israel. Ese mismo Dios que se levantó por ese pueblo, y lo hemos leído en la Escritura, es el mismo Dios que peleará por usted y por mí. Pero usted debe, la Biblia dice, el que busque a Dios debe creer que Él existe, debe buscarle. Además, Él es el abogado. Dice 1 de Juan capítulo 2 verso 1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, en quien no hay pecado. Pero que al haberse humillado y ser un hombre, Él le entiende a usted por lo que está pasando y me entiende a mí. Él nos entiende. Vayamos a nuestro abogado. Si usted ha pecado, si usted ha cometido errores, si usted ha fallado, sea en su carácter, su temperamento, sus acciones, sus palabras, sus pensamientos, si ha pecado de cualquier manera,
Busque a su abogado, no se aleje de la congregación, no se aleje de la intimidad con Dios, no se aleje de una vida devocional con el Alfa y el Omega, porque Él le ama con amor eterno y Él es su abogado. Abogado tenemos para con el Padre. Él aboga por nosotros. Él le ama tanto, iglesia, Él nos ama tanto. Por eso cuando usted cierre esa puerta y cierre sus ojos y comience a orar, o cuando usted va en su vehículo y comience a orar, o cuando usted está en su trabajo y comience a orar, recuerde usted con quién está hablando. Está hablando con su abogado, que lo mira con amor, así usted haya cometido la elección consciente de fallarle. Jesús dijo, ¿cuál es el verdadero amor? El que da la vida por sus amigos. Él dio la vida por usted. Recuerde usted a quién se está dirigiendo, a quién usted está siguiendo, a quién usted está adorando, porque usted está hoy aquí sentado. A veces vivimos nuestra vida y los afanes de este mundo nos, como dice la Escritura, como la semilla que tiró el sembrador, y a veces crecen cosas a nuestro alrededor que empiezan a asfixiarnos, a ahogarnos, a secar nuestra fe. Y es ahí cuando usted debe recordar quién es el Dios que usted está siguiendo. ¿Por qué nos llamamos cristianos? En sermones anteriores veíamos la importancia de por qué no hay que pecar, y cuando pecamos, todo lo que está pasando, que estamos siendo hijos del diablo, que estamos acarreando maldición, que estamos... ¿Recuerdan? Hoy estamos viendo otra faceta, y es a nuestro Señor a través de la Escritura. Le estamos conociendo. Además de nuestro abogado, Él es el mediador. Él es el que está mediando por usted y por mí. Él es el que está mediando por la iglesia. Y a veces nosotros no podemos desligarnos, porque a veces, no sé, dice la Escritura, el que esté bien, mire que no vaya a caer. Pero la forma de hacerlo es teniendo una vida todos los días, acérquese a la Escritura. Por un ratico, todos los días. Y en la medida de lo posible, cada día acérquese un poquito más. Acérquese a la Escritura, escudriñe la Escritura, busque la Escritura. Además, y esto es importante no olvidarlo, Él es nuestro juez. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de los vivos y de los muertos. Aunque Él es nuestro abogado, y es importante recordarlo si hemos pecado, no podemos olvidar que Él también es el juez de los vivos y de los muertos. Que cuando Él bajó, Él tomó las llaves de la vida y de la muerte. Y eso es algo que no podemos olvidar. Porque a veces le damos la espalda con una facilidad al Señor. A veces blasfemamos. A veces somos irrespetuosos porque no conocemos a Dios. Porque no conocemos todo lo que hace Cristo. Porque Cristo hizo mucho más que salvarnos. Él es mucho más que nuestro Salvador. Además, Él es la principal piedra del ángulo. Dice en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Este fragmento lo hemos desarrollado en diferentes temas, y es, usted y yo vamos a construir durante el trayecto de nuestra vida hasta que partamos a la eternidad. Estamos construyendo. La invitación es que usted construya esa vida en Jesús. Su principal apoyo debe ser Cristo, y para poder usted construirlo, de nuevo es la palabra. A través de conocer a Cristo, a través de la palabra, usted empieza a edificar. ¿Cómo así? ¿Cómo edifico?
Cuando tú conoces a Jesús, cuando tú conoces qué es el pecado y cuando tú conoces al Dios al que estás sirviendo y allá afuera te enfrentas a una elección cotidiana, llámese como se llame, no sé, saliste en tu vehículo y justo pasó alguien de manera irresponsable, cometió y casi te estrella. Ahí, en segundos, puedes tomar una elección, o pecar y que el enojo te haga pecar, o hacer lo que dice Cristo que hagas. Esas elecciones y la suma de esas elecciones van edificando. Si tú sales a la calle y te avergüenzas de Jesús, o sales a la calle y dices, ¿sabes? Hay alguien que te ama y murió por ti. Esa suma de elecciones, esa suma de elecciones, esa suma de elecciones. Hay que edificar, pero nuestro cimiento es Cristo. Debemos cimentar sobre todo lo que dijo Cristo, debemos aumentar sobre todo lo que dijeron los apóstoles y los profetas. Y en base a eso le da el cimiento sólido para que usted vaya caminando y vaya edificando y vaya caminando y vaya edificando. Dice que al final de los tiempos todas sus obras van a ser pasadas por fuego. Nadie, solamente usted, la salvación es personal. Usted todos los días decide si quiere conocer más a Dios o cada día quiere alejarse más de Él y darle la espalda. Él es nuestro abogado, pero es nuestro juez, y eso no lo podemos olvidar. Él es sobre quien debemos construir y edificar nuestra fe. ¿Por qué? Porque además es el autor y el consumador de la fe. Hebreos capítulo 12, verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por eso la serie se llama Fe, porque estamos cimentando esta serie bíblicamente a través de la palabra en Cristo primeramente. ¿Sí? Así que es fundamental recordar que el iniciador y en donde se concluye la fe que predicamos es Cristo. No hay otro camino. Por eso Él es quien hizo la fe. ¿Por qué? Porque la fe es en Cristo. Porque Él fue el que decidió, siendo Dios, dejar de ser Dios, humillarse, hacerse hombre, humillarse hasta lo sumo de morir en maldición en un madero, en la cruz. Y fue el que murió, bajó, arrebató las llaves de la vida y de la muerte, resucitó al tercer día y dejó unas instrucciones a su cuerpo, a su novia y a su iglesia. Y dio unas promesas. Y nosotros tenemos la certeza que Él volverá. Nosotros por eso, Él es el iniciador. Y dice Apocalipsis que Él va a venir. Y que Él se va a encargar. Y Él va a ganar. Entonces, Él es en donde la fe inicia, el autor, y fue el que consumó la fe con su propia vida, muriendo por usted y por mí. ¿Sí? Entonces es importante conocerle más. Además, Él es el Cordero de Dios. Juan capítulo 1, verso 29 dice: al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como veníamos dialogando, Jesús es nuestro sumo sacerdote. Por eso usted y yo no debemos tener nadie a quien ir. Tenemos esa conexión directa. Cuando Él murió y se rasgó el velo, podemos entrar a ese lugar santísimo a conversar con Él, porque Él también es el mediador.
el mediador entre Dios y los hombres. Pero además de eso, y de ser en donde se inicia la fe y quien la consumió, Él también es el Cordero de Dios. Por eso usted y yo en este momento no vamos hasta Israel y no vamos a Jerusalén y no hacemos sacrificios. Si en este momento los judíos comenzaran la construcción del tercer templo y los sacrificios comenzaran de nuevo, usted y yo no tenemos que llevar una vaquita y un toro por los pecados que vamos a cometer o que hemos cometido, o nuestros hijos, o palomitas, o no, porque Él es el Cordero de Dios. Él fue esa ofrenda dada una sola vez, dice la Escritura, y para siempre. ¿Por qué? Porque era el Cordero sin mancha, perfecto, santo y justo y bueno. Y Él decidió sacrificarse por amor a usted y por amor a mí. Y ese sacrificio lo que hace es que nos justifica ante los ojos de Dios, nos pone a paz con Dios y nos quita de la maldición de vivir bajo la ley. Él es el Cordero de Dios por su sacrificio al ser el mediador. Él es nuestro sumo sacerdote, pero también es el Cordero. Así que gracias a ese hermoso sacrificio. Entonces cuando usted cierra la puerta de su cuarto y entra a orar, usted no puede olvidar, iglesia, es una invitación cordial. Usted está hablando con su Salvador, pero también está hablando con ese Cordero, el Cordero inmolado, el Cordero santo, justo, que dio su vida por usted y lo libró del pecado. Que es quien es su abogado para con el Padre si usted ha pecado, que es el mediador, que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa, la Omega, el Logos encarnado, el principio y el fin. Ese es el Jesús que predicamos. Ese es el Jesús que debemos mostrarle a las personas que no le conocen, porque las personas no logran comprender la necesidad que tienen de Dios. Porque en su imaginación conocen a un Cristo que es básicamente una imagen en yeso que está en una iglesia católica por lo general y que está por allá en un cielo lejano, pero no conocen que Él está cerca, que Él está a la puerta, que Él está llamando. Y si alguno quiere cenar con Él, Él entrará y cenará con Él. Que es quien le permite tener esa comunión con ese Dios creador. Y usted y yo debemos ir a la Escritura una y otra vez a la Escritura. Usted y yo debemos estudiar una y otra vez todos los días de nuestra vida esta bendita palabra, porque ahí le conocemos. Usted y yo, por eso el tema se llama Conociendo al Dios que adoramos. Usted y yo tenemos que conocerle más. Usted y yo debemos saber, bueno, yo por qué no voy a pecar este diciembre, por qué no peco ahorita que comienza la feria, por qué no peco en las novenas, por qué no voy donde el brujo, donde el santero, por qué no hago hechizos, por qué vivo una vida que le agrade a Dios y no que me agrade a mí, por qué todos los días muero a mí mismo, tomo mi cruz y decido seguirle. La única forma de seguirle es con la lámpara, porque lámpara es a nuestros pies su palabra, es la lumbrera de nuestro camino. Y hay un solo camino, y el camino es Cristo. Él es en quien inicia y en quien termina, el alfa, la omega, el iniciador, el consumador de la fe. El cristianismo no puede salirse de Cristo. Quien venga a poner otro cimiento, no le crea. El único cimiento es Jesucristo, no hay más. Es el único camino, es la única verdad, es la vida eterna, es el príncipe de paz. Es que cuando usted tenga angustia, dolor, cuando usted esté quebrado, cuando se sienta solo, angustiado, Él es el príncipe de paz. Cuando usted necesite consejo, Él es el consejero. Es el Cristo que predicamos, es el Cristo que adoramos, es el Cristo con el que debemos tener una comunión. Por eso es importante conocer cada vez más. Además, Él es nuestro buen pastor. Y dice Juan capítulo 10, verso 11: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Él es también
el pastor y obispo de las almas. Primera de Pedro capítulo 2 verso 25. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora has vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Usted y yo, cuando no le conocíamos, éramos como una ovejita descarriada. Es una imagen que tiene la Escritura. Acabamos de ver que Él es el Cordero Santo, pero Él también es el pastor de las ovejas. Por eso cuando está con Pedro le dice: ve y cuídalas, ve y ámalas. Él es quien puede estar guardándole, cuidándole como un pastor cuida a una ovejita. Él es el que está ahí, Él es el buen pastor. Él es el Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Se acuerdan cuando vimos hace poco que Él era el Logos encarnado? También hace alusión a Cristo. Él es también el manantial de agua viva. Jeremías capítulo 17 verso 13 dice: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán avergonzados, y los que se apartan serán inscritos en el polvo, porque abandonaron a Jehová, el manantial de agua de vida. Él es nuestro manantial de agua de vida. Él es la roca. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Él es un Dios de verdad y no hay maldad en Él. Él es justo y es recto. Él es nuestro Mesías. Juan capítulo 1 verso 41 dice: hemos hallado al Mesías, que interpretado es el Cristo. Así que cuando usted esté allá afuera y usted dice: bueno, ¿usted a quién predica? Yo predico al Salvador, al Creador, al Mesías, al Alfa y el Omega, al Cordero inmolado, al iniciador y consumador de la fe, a quien es mi juez, a quien es mi abogado. El Cristo que yo predico, el Cristo al que yo sigo, el Cristo por quien yo vivo y por quien yo muero. Es más de lo que tú y yo podemos imaginar. Por eso hay que acercarnos a la Escritura cada día de nuestras vidas. Todos los días saque un tiempito corto si quiere, pero empiece a navegar la Escritura, empiece a leer la Escritura, empiece a releerla. No le gusta esa versión, cambie la versión, lea otra versión. No le gusta leer, empiece a escucharla, abra una aplicación y coloque la palabra y colóquela todo el día, y lea la palabra, y lea la palabra, y lea la palabra, y coma palabra, y viva palabra, que la palabra empieza a cambiar su vida. Y usted empieza a tener un conocimiento mayor. La Biblia dice que es como si fuera un espejo, como algo translúcido, como humo. Aún no vemos con total claridad, pero lo poquito que podamos ver de Dios lo vamos a encontrar en la Santa Escritura. Lo que alcanzamos a comprender de Dios, porque nuestros pensamientos no alcanzan, pero Él se ha dado a conocer. Y una de las maneras que le conocemos es como Él es descrito en la Biblia. Por eso hoy estamos viendo nombres de Jesús y estamos haciendo un estudio acerca de Jesús. Él es la vid verdadera. Juan capítulo 15 verso 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Lo hemos desarrollado en varios temas coyunturales aquí. Usted y yo somos pámpanos en el ejemplo de la vid. Si usted y yo no estamos pegados a la vid, nos vamos a secar. Para el que se pregunte en término caleño, usted y yo somos las ramitas chiquitas de la uva. Si usted como ramita decide partirse y quitarse de la rama de la uva grande, del árbol de la uva, pues se va a secar. Usted necesita todo lo que el árbol de la uva le da. Eso es la vid, por si se lo ha preguntado. Entonces usted y yo somos esos pámpanos que si no estamos pegados a la vid nos secamos. No podemos olvidar quién es Cristo. Él es el renuevo.
Jeremías capítulo 23, verso 5 dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un renuevo justo y reinará como rey, el cual será prudente y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Por qué hará juicio y justicia en la tierra? Porque en esa promesa es dada así, porque Él es nuestro juez, pero también es nuestro abogado. Así que es un juez justo, que si usted ha pecado, abogado tiene para con el Padre. Él es el novio. El que tiene la novia es el novio, mas el amigo del novio que está de pie y le oye se goza grandemente en la voz del novio. Así pues, este es mi gozo que ha sido cumplido. Él es el novio y usted y yo somos la novia. Somos la iglesia y estamos esperando las bodas del Cordero. ¿Se acuerdan cuando predicamos bendita esperanza? Oh, bendita esperanza de sentarnos con Él en las bodas del Cordero. Él es la aurora, por la tierna misericordia de nuestro Dios, con quien nos vistió desde lo alto la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. ¿Qué hace Jesús? Le da luz a todo aquel que habita en tinieblas, a todo aquel que habita, como dice ahí, en sombra de muerte. Todo aquel que está muerto en sus delitos y pecados, Jesús, aunque es el iniciador y consumador de la fe, Jesús les da luz, les saca de la muerte. Él es Silot. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silot, y a él se congregarán los pueblos. Génesis 49:10. En algunas tradiciones judías dice: hasta que venga el Mesías de justicia y el retoño de David. Por eso de Génesis a Apocalipsis le vemos: Jesús es el león de la tribu de Judá. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Él es el único que puede abrir los sellos nombrados en Apocalipsis. No hay nadie más en la creación, en la existencia, que pueda hacerlo. Solo Él. Es con Él cuando usted cierra su puerta y entra a lo secreto con quien usted está hablando. Por eso, usted y yo debemos de tener ese temor reverente, porque estamos hablando con el león de la tribu de Judá, con el rey de los judíos, con el rey de reyes, el señor de los señores. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. En Apocalipsis capítulo 22, 16 dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles testimonios de estas cosas a las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, y soy la estrella resplandeciente de la mañana. Si a usted le gusta orar a las 3 de la mañana, a esa hora se comienzan a ver las estrellas. Cuando las estrellas comienzan a resplandecer justo antes de todo el proceso que se vio en el alba. Y es un momento hermoso, es una hora muy linda para orar. Él es la imagen del Dios invisible, en quien tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Familia, ya concluyendo, es importante, es fundamental que le conozcamos. Vamos a terminar el sermón, pero la invitación cordial, y por eso traje tanta palabra, es para que usted y yo tomemos la decisión cada día de conocerle más. Conoce más al Maestro, conoce más al Dios al que adoras. Cuando tú vengas y en 40 minutos, 2 horas que estamos aquí, y te sientes en una de esas sillas, cuando tú levantes tu mano, cuando tú entones una canción, recuerda a qué Dios estás adorando. No venimos a este lugar como un club social a reunirnos porque somos amigos. Venimos a congregarnos como la iglesia, a adorar al Rey de Reyes y Señores en comunión como hermanos en Cristo, como embajadores del reino de los cielos. Él es
Él dijo, yo soy, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el Rey de Israel, y nadie va al Padre y nadie es salvo sino es a través de Cristo. Él es el Cristo, Él es el primogénito de toda la creación. Él es la cabeza de la iglesia. Jesucristo, no un rey ni un papá, es el único supremo soberano gobernante de la iglesia. Aquellos por quienes Él murió y que han puesto su fe únicamente en Él para salvación. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús tiene dominio y autoridad sobre la tierra, sobre todos los reyes, sobre todos los gobernantes, y ninguno puede impedir llevar a cabo sus propósitos. Él es la luz del mundo. Jesús vino a un mundo entenebrecido por el pecado y derramó la luz de la vida y la verdad a través de su obra y sus palabras. Él ha abierto los ojos a aquellos que confían en Él para que caminen en la luz. Y finalmente Él es nuestro príncipe de paz. Ahí donde usted está, yo le pido que cierre sus ojos y me acompañe a orar. Y le diga conmigo, Señor, hoy he aprendido, Padre Santo, a conocer un poco más a través de cómo te nombran en la Escritura, Dios. Hoy me acerco a ti sabiendo que tú eres mi Salvador, mi Redentor. Que cuando yo tenga sed o hambre, tú eres mi pan de vida. Que cuando yo necesite disciplina, tú eres mi Señor. Que tú eres ese Hijo de Dios, ese Hijo unigénito, ese Hijo amado que es el Santo de Israel, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Yo sé que tú eres el Dios creador, el Rey de Reyes, Señor, la cabeza de la iglesia. Eres el Verbo encarnado que está desde el principio, Señor. Eres el Alfa y el Omega, eres mi Maestro. Eres mi sumo sacerdote, Señor. Eres el profeta al que yo necesito ir y el que necesito que me hable. Eres Emmanuel y dijiste que estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Eres mi abogado para cuando he pecado, Señor. Eres el mediador, pero también sé que eres mi juez y por eso con temor reverente hago esta oración. Eres la piedra principal, Señor, en el que voy a construir mi vida. Eres el autor y el consumador de la fe. Eres el Cordero de Dios. Eres mi buen pastor, Señor. Eres mi príncipe de paz. Eres mi roca, mi manantial de agua de vida. Eres la vid verdadera. Eres ese renuevo, ese novio, esa aurora, Señor. Eres Silo. Eres esa promesa dada a Israel de salvación, Señor. Eres la estrella resplandeciente de la mañana, el león de la tribu de Judá, el yo soy. El Hijo del Hombre, el camino, la verdad, la vida, el Rey de Israel. Eres el Cristo a quien adoro y por quien yo vivo, Señor. Eres la cabeza de la iglesia, eres la luz del mundo, Padre. Y en esta mañana, Señor, nos humillamos delante de ti. En esta mañana reconocemos que sin ti nada somos, que si no estamos pegados a la vid, nos secamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir con ese temor reverente, conociéndote como ese único y suficiente Dios. Cambia nuestra manera de pensar, Señor. Ayúdanos, danos el dominio propio para honrarte, para obedecerte, que es amarte, Señor. Ayúdanos a no de oídas oírte, sino a poder vivir cercanos a ti. Jesús, Maestro amado, Cordero inmolado, Príncipe de paz, Santo de Israel, aquí estoy, Señor. Ahí donde está esta iglesia, le pido amablemente que se dirija a Él, diríjase a ese Jesús del cual hemos hablado esta mañana.
Lo bonito de ser una iglesia en crecimiento, y yo crecí una iglesia en crecimiento, es que podemos adorarle con una libertad. Adórale, iglesia, adórale por quien Él es. Espíritu Santo, yo te pido que seas tú tocando cada vida, cada corazón. Trae a memoria siempre, Señor, la palabra de quien tú eres, Dios. Ministra cada vida, Señor, ministra cada corazón. Solamente tú, Rey de Gloria, eres el único, el suficiente, el digno y el santo, el justo, el eterno, el Rey soberano, quien murió, quien resucitó para salvarnos. Señor, aquí estamos, imperfectos, pecadores. Aquí estamos con nuestra maldad, con nuestra imperfección, Señor, sin nada más que la totalidad de nosotros. Ayúdanos a morir todos los días a nosotros, Señor. Dale un aplauso a Cristo, iglesia. Dale un aplauso a Cristo, a los que están acompañándonos a través de la transmisión online, a través del en vivo, que luego lo van a ver. Si tú estás en la ciudad de Santiago, en Cali, y no tienes dónde congregarte, te invitamos a Peniel Church Cali. Somos una iglesia de amor, bíblica, cristocéntrica y de restauración. Te esperamos. Y si ya tienes dónde congregarte o te encuentras en otra ciudad o en otro país, te invitamos a que sigas nuestro contenido y seas edificado a través de la palabra. Un placer haber estado contigo.